Pues bueno, vamos a ver. Bueno, pues ya pasamos al tiempo de la enseñanza a cargo de mi esposo, del pastor. Amén. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Amén, es verdad, damos gracias a Dios por poder encontrarnos un domingo más acá en la iglesia que Muel, ¿verdad? Qué bendición, qué bueno que podamos compartir en medio de los tiempos difíciles que hay, que nos tienen locos, nos suben a fase 4, nos bajan a fase 3, después nos llevan a 2, nos tiran para 4, pero en medio de todos estos tiempos nosotros podemos decir que Dios ha sido fiel y podemos estar hoy acá en la casa del Señor, amén. Así que me alegro también de ver la iglesia llena, la verdad es una bendición tremenda poder ver la iglesia de esa manera y esperamos que sea mucho más, que se nos acabe el espacio en el local, sería el deseo y la intención de todo. La intención es que podamos trabajar entre todos, no que trabajemos uno o dos, ¿no? Sino que todo el mundo pueda aportar su granito de arena para servirnos mutuamente unos a los otros, porque hay momentos que tenemos bajonas, ¿no? No sé a quién le pasa. Hay una canción que dice que no seamos cristianos yoyo. No sé si aquí le dicen yoyo. Era un jueguito que, no, una bolita que uno con una cuerda la subía, la bajaba y dice, yo no quiero ser un cristiano, yo, porque una vez estás arriba, otras veces estás abajo, pero como que no estás nunca al tope, sino que vas en diferentes momentos, ¿no? Por lo cual, lo bueno de eso de poder entre todos trabajar y animarnos, es que nos vamos animando y nos vamos encendiendo, ¿no? En fuego. Unas veces uno se puede sentir decaído, afligido, pero viene alguien y da una palabra de bendición y te alienta y dices, oye, qué bendición ver, ¿no? Cómo va creciendo la vida de mi hermano, de mi hermana. Y entonces también te anima a trabajar en medio de todos los problemas que puedas tener. Así que yo me gozo de ver la iglesia así y ese es el deseo, que pueda seguir incrementando las personas que quieren adorar y servir a nuestro Señor, que es el propósito principal por el que estamos acá. Amén. Quisiera que busquemos en el libro de Romanos, capítulo 15. Romanos 15, 22 en adelante. Ya terminaremos el 15. Dice Andrea que ya está loca porque se acabe Romano. Ah, no, que le queda poco Romano. Fue lo que me dijo. Amén. Primero me gustaría orar, ya que tenemos allí Romanos 15, capítulo 15, verso 22. Vamos a hacer una oración. Gracias, Señor, gracias por este tiempo que nos has permitido tener, este tiempo de alabanza, este tiempo de adoración, mi Dios, en el cual, Señor, cantamos reafirmando de que tú estás obrando, Señor, de que tú siempre estás obrando en nuestras vidas. Gracias porque en los momentos de oscuridad en nuestra vida, en los momentos en los que no veíamos la luz de Cristo, estabas obrando, Señor. Te damos las gracias porque no paraste, Señor, no te cansaste, no te aburriste de nuestras malas crianzas, no te aburriste de que nosotros fuéramos tercos y torpes, sino que persististe, Señor, permaneciste obrando para que nosotros hoy pudiéramos estar en tu luz admirable. Gracias, Señor, porque no importa lo terco que seamos, lo tosudo que seamos, sino que tú eres más fuerte que nosotros. Gracias por tocar nuestra vida y por tocar nuestros corazones. Te pedimos así que en esta mañana tú estés tocando nuestras vidas y que tú estés permitiendo, Señor, que todo lo que esté estorbando, todo lo que esté impidiendo, Señor, adorarte, que nuestra alma te adore, que sea echado fuera en el nombre de Jesús. Ese es nuestro deseo, Señor, que podamos salir de aquí, de la iglesia que Muel transformado, que no
nos vayamos de la misma manera en que llegamos aquí, sino que nos vayamos con el gozo de tu presencia. Usa mi vida, Señor, y permite que pueda llevar una verdad, que pueda llevar la verdad de tu evangelio, la verdad de tu palabra a la vida de mis hermanos. Permite, Señor, que no sea yo hablando aquí cosas, sino que tu presencia, que tu Espíritu Santo me guíe a hablar la verdad, mi Dios. Deja de lado mi humanidad, deja de lado mi torpeza, Señor, y permite que pueda ser un instrumento en tus manos. Cuídanos y guárdanos en todo momento. En el nombre de Jesús, amén. 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 Quisiera leer en el capítulo 15 de Romanos, del verso 22 en adelante, al cual tiene como título: Pablo se propone ir a Roma. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminados allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el poder del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda del servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Amén. Y como título a este mensaje quería tener Vivir para el Evangelio. Ya habíamos estado viendo que el apóstol Pablo no solo vivió el evangelio de palabra, de anunciar el evangelio, sino que lo vivió en el poder del Espíritu Santo. Hace unos domingos atrás estuvimos hablando de ello y hacíamos un llamado a que nosotros también podamos vivir el evangelio en poder, que no sea solamente el hecho de hablar, sino que nuestras vidas puedan reflejar la luz de Cristo, puedan reflejar de verdad una transformación en nuestras vidas. Pablo, desde el capítulo pasado habíamos estado hablando que tenía el deseo de ir a España y a Roma. España era una provincia, o sea, una región de Roma, una provincia. Roma era la capital y Pablo tenía el deseo de ir allá. No sé si ustedes han escuchado alguna vez, bueno, aquí, en este caso, que estamos en España, Pablo quería venir acá. No sé si han escuchado la frase esta famosa que dice: todos los caminos conducen a Roma. Lo han escuchado seguramente, ¿no? Pues Roma estaba súper conectada con todo, tenían como 700 carreteras diferentes y desde cualquier punto del imperio podíamos llegar a Roma. Pues Pablo lo que quería en su corazón, el deseo de su corazón, yo creo que sin duda era poder llevar el evangelio, que todos los caminos condujeran a Cristo, ¿no? Que todos los caminos llevaran al evangelio, no tanto a Roma. Al final, el propósito de Pablo se ve que era un propósito noble, un propósito que iba a perdurar en el tiempo. Hoy, ¿qué cosa es Roma? Pues nada, la capital de Italia, pero nada más. El imperio romano se desarmó, se destruyó completamente. Aquel imperio poderoso y potente desapareció y hoy simplemente es un país y que no es ni de los más avanzados de Europa, porque Italia, España estamos en lo último, ¿no? en la retaguardia de lo que es la Unión Europea, y desapareció. Pero el propósito que tenía Pablo es un propósito que hasta hoy perdura. Es el propósito de ¿qué? De poder llevar el evangelio a toda criatura, por lo cual no hay nada más glorioso, no hay ningún título, no hay ningún
estandarte, no hay nada que le puedan dar a una persona, una condecoración más grande de que podamos llevar el evangelio a toda criatura. Pues los reyes se han podido levantar en contra del evangelio, presidentes, quien quiera que se haya podido levantar en contra del evangelio, ¿qué ha pasado? Ha sido infructuoso su trabajo, ha trabajado en vano porque el evangelio hasta el día de hoy no se ha detenido. Y como siempre solemos comentar, en los momentos de paz son los momentos en los que menos el evangelio avanza. Son los momentos en los que nos acostumbramos, en los que nos volvemos a la rutina, pero en los momentos de adversidad, en los momentos de persecución, en los momentos en los que no quieren saber de los cristianos, ese momento es el que el evangelio logra perdurar, logra florecer, ¿no? Por lo cual, Pablo, su propósito, yo creo que si alguien, usted cuando escucha a alguien que dice, yo quisiera cuando yo llegue al cielo, cuando yo esté allí, yo quisiera ver a Pablo. Yo creo que hay muy pocos cristianos que no hayan dicho eso en un momento, porque Pablo era una gente tremenda, pero Pablo lo que hacía era vivir el evangelio. Pablo su deseo, su pasión, su razón de ser era el evangelio. No le importaba otra cosa que el evangelio. Por lo cual él quería que todos los caminos condujeran a Cristo. El fervor y el anhelo de Pablo era ese, el de compartir a Cristo. Y en muchas ocasiones a mí me gustaría ser también como Pablo. Yo también tengo ese deseo de poder ser como Pablo, pues yo me veo tan vulnerable, me veo con tantas distracciones, ¿no? Y yo digo, ¿cómo haría Pablo? Porque en la época en la que vivió Pablo, pues también tendría que haber distracciones. Yo me imagino que en aquel momento, quizás, por poner un ejemplo, la distracción no era estar viendo películas, pero a lo mejor la distracción de aquel momento era ir a ver carreras de caballo. O quizás en aquel momento la distracción era ir y sentarse en las plazas. Como quiera que sea, Pablo también era un hombre sometido ¿a qué? A sus propios deseos humanos y pecaminosos. Pero Pablo logró anteponer las cosas de Dios ante su propio deseo. Y no sé si a ustedes les pasa que en muchas ocasiones se encuentra, a mí me ha pasado en ocasiones, me ha pasado que pasa un día y cuando termino el día digo, Señor, qué miserable soy. Qué miserable soy, he perdido el día en nada. Te pones a pensar y dices, ¿y en qué se me fue el día? Y cuando te pones a pensar, dices, pero si lo que he hecho es bobería. He perdido el tiempo, por poner un ejemplo, he perdido el tiempo viendo cómo pare una jirafa en un documental. Sí, puede ser. Y dice, no, es muy interesante cómo pare la jirafa. Pero ¿y de qué te sirve eso en la vida? ¿Por saber cómo pare la jirafa? Y después ves cómo paren los camellos. Y después ven cómo paren las nutrias. Y pierdes el tiempo así de una manera, no sé, miserable. Y dice, Señor, no he sido capaz de tan siquiera orar, de tan siquiera dedicar tiempo a tu palabra, entender tu palabra. Y si no la entiendo, pues a intentar entender la palabra. A mí también me pasa. Me pasa a veces que me encuentro en esa miseria humana de que quiero darle más satisfacción a la carne que darle satisfacción al espíritu. Es como dice una canción, no le des gusto a la carne, que ella es mala consejera. O sea, dicen, no le des gusto a la carne, que ella es mala consejera. Pues realmente nos falta mucho durante el camino. Nos falta mucho en el camino de esta vida humana para poder vivir para Cristo. Yo no sé si es su experiencia. Probablemente en algunos momentos, en algunas épocas de la vida, la experiencia de usted ha sido esa, de que pierdes el tiempo y dices, Señor, ¿en qué he perdido el tiempo?
Y cuando nos vienen las situaciones adversas, vienen problemas a nuestra vida, son momentos en los que, ¡ay, Señor! Y nos volcamos un poquito. Yo creo que a veces el Señor hasta nos permite pasar por valles de sombra y de muerte, como diciendo, a ver si al menos en el valle de sombra y de muerte, a ver si al menos en la necesidad clamas a mí. No es que Dios se complace y no es que Dios nos va a quitar el problema, pues en este mundo, como dice el mismo Señor, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Por lo cual, esos momentos difíciles nos hacen volcarnos un poco al Señor, pero el deseo de nuestro corazón debe ser como el deseo de Pablo. Pablo se encontraba bien en este momento todavía. Pablo no estaba pasando un momento de aflicción. De hecho, él les dice, miren, no he podido ir, en mi corazón está el deseo de ir a España y pasar por Roma. Ese es mi deseo, pero no he podido ir. ¿Por qué? Porque he estado trabajando en la predicación del Evangelio. O sea que Pablo estaba bien y Pablo ya veía como que su trabajo ya no tenía tanto sentido. Eso era lo que él creía. Pero Dios, que siempre le había impedido poder ir hacia Roma. Pues Pablo, no importaba cuál fuera la circunstancia, Pablo tenía el deseo de seguir expandiendo el Evangelio, de seguir llevando la verdad del Evangelio, pero Pablo, aún así, cuando él creía que su tiempo allí en la región había terminado, posiblemente en la región de Corinto, ya había terminado, Pablo seguía trabajando. No lo detenía nada, que a veces nosotros decimos, bueno, ya mi tiempo ha terminado, ya soy una persona mayor. Ya no tengo que preocuparme de nada. Voy a la iglesia y me siento en un banco. No, debemos tomar esta actitud de Pablo y en muchas ocasiones, cuando nosotros creamos que ya no estamos haciendo nada, que nosotros podamos seguir dando el fruto para nuestros hermanos. Que nuestra vida sea que una vida que para el Evangelio, que nuestra vida sea un vivir constante del Evangelio. No importa cuál sea tu problema, no importa cuál sea tu edad, no importa todo lo que tengas en tu casa, en tu vida personal. Tú también puedes servir para la gloria de Dios. Tú también puedes vivir el Evangelio. Los problemas del día a día, como decimos, el ganarme el sustento para mi casa, en muchas ocasiones, ¿qué nos hace? Desviar nuestra atención del Evangelio. Porque hay una cosa cierta, si usted va a un supermercado y usted abre la cartera y no tiene dinero, ¿qué va a pasar? Le va a decir el del supermercado, no, mi niño, llévatelo. Llévatelo porque hemos visto tu esfuerzo. No, paga. Como dice el dicho, el muerto adelante y la gritería atrás. ¿Ustedes alguna vez han visto en un velorio que vaya el muerto atrás y la gente gritando adelante? No, siempre va el muerto adelante y todo el mundo llorando atrás, ¿no? Por lo cual, todo el mundo tiene que trabajar para asegurar el sustento de la casa. Pero no puede ser que nos centremos tanto en el sustento y que olvidemos el sustento de nuestra vida espiritual. Si nuestra vida empieza a marchitarse y empieza a decaerse, ¿en qué terminamos? Yo siempre se lo digo a mi esposa y siempre se lo digo a mi madre. A mi esposa se lo repito de vez en cuando y se lo repito hoy. Si mi vida espiritual, si mi sustento espiritual va mal, eso significa mucho para ella. Eso para ella es una alerta, es la mayor alerta que ella puede tener. Si ella ve que mi vida está mal, ella se preocupa y me pelea. Ella me ve haciendo cualquier cosa mal y enseguida empieza a darme regaño. ¿Por qué? Porque ella sabe, me dice así. Así que ya usted sabe en la casa. En la casa tengo que andar fino. Si ella me ve, se preocupa porque ella lo que quiere es que yo sea un hombre que la respete, que la ame. Y ella sabe que su garantía, su seguro, es que yo viva para Cristo, que yo viva el Evangelio. Si usted tiene un coche, ¿usted se atrevería a circular con el coche por las carreteras sin seguro? A lo mejor usted dice, bueno, circulo, pero usted no se pasa de la velocidad, usted va con más precaución, pero muerto del miedo porque si la policía lo para, ¿cuánto va a tocar a pagar? Unos cuantos euritos, va a salir más cara la gracia
que no pagar que pagar el seguro. Por lo cual, para nosotros, para la vida de Juanra, de Constanza, de Fernando, de Yané, de Mariana, de Ramón, para la vida de cada uno de ustedes y de los que no he mencionado, para la vida de cada uno de ustedes, si su compañero, su compañera están viviendo de manera tal que agradan a Dios, que se preocupan por la vida espiritual, por vivir el evangelio, esa es la garantía de que las cosas marcharán bien. No quiere decir, mire, si nosotros estamos viviendo para Dios y nuestra vida es un reflejo de Dios, puede ser que el enemigo nos engañe y nos haga caer, puede ser, porque somos humanos, pero la probabilidad disminuye. La probabilidad va a ser menor a la que tenemos cuando nosotros cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando nosotros damos más énfasis a todo en la vida que a Dios. Tenemos que hacer sacrificios. Tenemos que hacer sacrificios como hacía el apóstol Pablo. Probablemente mientras todo el mundo disfrutaba, el apóstol Pablo ¿qué hacía? Hacía tiendas para ayudar a la iglesia de Cristo. Probablemente cuando todo el mundo se iba de la iglesia, pues de la sinagoga, pues el apóstol Pablo trabajaba o iba y predicaba. Debemos aprender mucho del apóstol Pablo. Mire, un niño, los niños, cuando nosotros vemos a los niños y usted le dice a los niños, no, eso no, ¿qué va a hacer el niño? ¿Qué va a intentar hacer los niños? El niño va a intentar dar una perretica, ¿no? El niño va a tratar de gritar, de llorar. ¿Para qué? Para mover tus emociones. Para que tú cambies tu visión, para que tú cedas a su capricho. Y con Dios resulta ser que nosotros no podemos tener ese capricho. Con Dios es, ¿vives para mí o no vives para mí? No hay medias tintas, no hay tibio, no es frío o es caliente. Hay que vivir. A Dios le agrada que nosotros compartamos su palabra. Y aquí lo podemos ver a través de la Escritura. El Señor se complace. Es un mandato para cada uno de nosotros. No es un mandato para el evangelista. No es un mandato para el pastor. Es un mandato para todo el mundo dentro de la iglesia de Dios. El predicar el evangelio. Pero aquí en este pasaje específicamente de la Escritura, podemos ver ahí en Romanos 15:23, dice, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Ve como el apóstol Pablo dice, pero no teniendo más campo en estas regiones, como ya no teniendo más trabajo, ya se acabó aquí la cosecha, pues yo quiero irme. Eso era lo que él creía. Pero ¿qué pasa? Con el Señor no es lo que uno cree, es lo que el Señor permite. Y nosotros no podemos hacer como los niños, una perreta para que Dios quiera haga lo que yo quiera. No. ¿Hay alguna causa más noble que ir y predicar el evangelio? Yo creo que no, que es uno de los mandatos que nosotros tenemos que hacer, por lo cual lo que el apóstol Pablo quería hacer era bueno, ir y anunciar el evangelio. Como habíamos visto en semanas anteriores, el apóstol Pablo que dice en el verso 18 de Romanos 15, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencias de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores de Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me forcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Por lo cual Pablo quería venir a España, ¿a qué? A anunciar el evangelio a los que no habían tenido el evangelio. En España no había llegado el evangelio, probablemente.
Y Pablo quería ir allá. Por lo cual uno dice, no, esta es la voluntad de Dios. Si llega a ser en los tiempos de hoy, a Pablo le dicen, el Señor te enviará a España con fuegos y con señales. Y al apóstol Pablo, que ya creía que tenía su trabajo hecho, pues el apóstol Pablo decía, lo recibo. Y hoy circula una corriente, una tendencia. Seguro que usted conoce a alguien que hace estas cosas. Una tendencia, una corriente de que el Señor te envía, de que el Señor, y todo es lo recibo, lo recibo. Ese era el deseo del apóstol Pablo, pero no era la voluntad de Dios. Por lo cual que no hay forma de que si Dios no abre la puerta, va a ser. Usted puede pedir lo que usted quiera. Usted dice, no, este es el tiempo, decididamente todo apunta a ello. Pero si no es el tiempo de Dios, aun cuando vayas a anunciar el Evangelio, el Señor no va a abrir las puertas. Por lo cual, creo que aquí podemos ver claramente en la vida del apóstol Pablo un hombre lleno de Dios, del poder de Dios, anunciando el Evangelio con prodigios, con señales. Podemos ver de que no podemos utilizar a Dios como el genio de la lámpara. Froto la lámpara y dígame cuál es su deseo. No. Dios no podemos no podemos darnos una perreta, no podemos llorar, no podemos jalarnos los pelos. No, porque si no es la voluntad de Dios, no habrá forma. No podemos ahora recibir esta tendencia del mensaje positivo que ha entrado en la iglesia de una gran manera, porque ahora todo en la iglesia es, no, lo que usted declare eso lo va a tener. Si usted lo desea, al Señor le va a dar. Hermano, usted va a tener un coche 0 kilómetros. Hermano, va a tener su casa. ¿Con cuántas habitaciones la quiere? ¿Con 4? ¿Con 6 la tendrá? Y la iglesia se ha llenado de este pensamiento. Y vemos que la escritura es anti este pensamiento. Es más, dice, mira, si Dios quiere, si Dios quiere será. Por lo cual, yo siempre le diría a la iglesia o a un hermano, cuando alguien me diga, le digo, hermano, ¿crees que tu razón era más noble que la que tenía Pablo de ir y anunciar el Evangelio por España y por Roma? ¿Crees que el deseo, el anhelo de tu corazón es más noble que este? Por lo cual, no creo entonces de que dependa de que todo esté apuntando a ello, porque quizás todo está apuntando. Vamos a suponer que el apóstol Pablo, suponemos, o sea, no es que la Biblia diga esto, pero vamos a suponer. El apóstol Pablo dice, ya mi tiempo ha terminado aquí, como dice en el verso 23, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y desde hace muchos años, ir a vosotros, dice el apóstol Pablo, ya tengo el billete comprado, me voy en el avión. Y llega, y cuando va allí a pararse frente a la Policía Nacional, a la aduana, le dicen, hey, ¿para dónde va? Usted no puede salir. ¿Pero cómo es eso? No puede salir. Yo conozco un hombre que él venía de Cuba para acá. Pasó el check-in ese en la aduana, pasó, bueno, todo. Se montó en el avión. El avión ya estaba cerrando puertas. Y de repente paran todo, entra la policía y le dice, compañero, bájese, que no puede volar. ¿Pero cómo? ¿Cómo si ya lo tengo legal todo? Le dijo, bájese que no puedo volar. No recuerdo cuál fue la razón por la que lo bajaron, pero lo bajaron del avión. Lo sacaron, cerraron las puertas y no había él salido de los pasillos y ya el avión estaba despegando. Por lo cual, así mismo es la voluntad de Dios. Aunque nosotros creamos que ya está todo, todo depende de lo que Dios quiera. Así que también puede ser un pensamiento que nosotros podemos recibir y abrazar. Y que eso nos ayude a que a pesar de que no se cumple, no se hace realidad lo que nosotros queríamos, poder estar tranquilos como Pablo, poder seguir trabajando, poder escribir una carta a la iglesia animándola y exhortándola y que mi deseo es ir a veros, pero quiero ayudar. Pero estoy
haciendo mi función ahora mismo. Así que si el apóstol Pablo, aún cuando creía que había terminado, siguió trabajando, ¿qué te impide hoy poder trabajar? ¿Qué te impide hoy poder darle al Señor lo mejor? ¿Qué te impide hoy vivir el Evangelio? Nada te impide vivir el Evangelio. Por lo cual, no importa que no estés en la posición que quieras, no importa que estés pasando momentos difíciles, no importa lo que sea que estés pasando, la intención es que vivamos el Evangelio. Nos debe quedar claro en nuestra mente que la voluntad de Dios es la que tiene que prevalecer sobre nuestras vidas. La voluntad de Dios tiene que ser lo primero en nuestras vidas. Y nosotros, nuestra oración constante debe ser: Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame a hacer tu voluntad. Hay una canción que compuso mi primer pastor. La canción está incluso en internet, nadie sabe ni que es compuesta por él. Y dice: llamado soy de Dios, mis manos listas están a construir con Él un mundo fraternal. Llamado soy de Dios, mis manos listas están a construir con Él un mundo fraternal. Los ángeles no son llamados a predicar en un mundo de dolor. Bueno, ahora se me fue la canción. Pero hay una estrofa después que dice: me ha tocado a mí envíame, Señor, a hacer tu voluntad. Es la parte final. Se me olvidó una parte de la canción, pero la parte final, él decía: ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Por lo cual ese debe ser nuestro deseo siempre en nuestra vida. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad, sean momentos buenos, sean momentos malos. Yo lo que quiero es vivir el Evangelio. No debemos embriagarnos con esta postura, como les decía, moderna, de que lo recibo todo, de que tengo una mente positiva. Está bien el que podamos afrontar. Es como un alumno que me dijo el otro día: profe, déjeme hacerle una pregunta. Una persona que tiene cáncer, si tiene una mente positiva, ¿puede ser sano? Le digo: mira, de que pueda ser sano, no te doy la garantía, pero de que va a vivir mejor que con una mente negativa, eso te lo puedo asegurar. No es lo mismo afrontar los problemas todas las mañanas diciendo: lo que me ha tocado vivir, pero ¿por qué? ¿Por qué me toca a mí? A levantarme y decir: gracias, vamos allá, a vivir como si fuera el último día, a vivirlo con intensidad. No es lo mismo. La actitud que tienes ante el problema no es lo mismo. Pero no es que nos vamos a embriagar como el que dice: solo puedes beberte una copa al día, y se busca una grande y me la bebo rápido, no sea que me detengan. No, nuestro propósito es el de poder recibir la palabra profética más segura. Esto, lo que diga la palabra de Dios, la palabra profética más segura, aunque no me guste, aunque me sienta mal, aunque me dice: ama a tu prójimo como a ti mismo, y tú te digas: este prójimo, lo que me dan ganas de colgarlo. Aunque sean momentos de adversidad, pero que nosotros podamos de verdad aferrarnos a lo que diga la palabra. Vivir el Evangelio acorde a la voluntad de Dios es entregar nuestras vidas y renunciar a todo lo que nos apasiona por encima de Dios. Hay cosas, mire, seguro que usted tiene alguna cuestión, algo en su vida. A lo mejor a usted le gusta jugar al dominó, y a usted eso le apasiona en gran manera. Usted dice: jugar al dominó es, vamos, lo mejor que hay. O a lo mejor usted dice: comerse una chuleta de cerdo ibérico son lo mejor que hay, y a comer cerdo ibérico todos los días. O a lo mejor usted dice: lo mejor que hay es comerse un buen escaldón. Pero eso no puede estar por encima de Dios. Eso no puede estar por encima de Dios. Cuando nosotros ayunamos porque bueno, la comida nos gusta por lo general, aunque yo conozco quienes comen porque hay que vivir. Yo tengo una amiga que come porque hay que vivir. Si no, ella dice: yo no comiera.
pero ella la ves todo el tiempo que está ahí en la palabra, todo el tiempo en la palabra, todo el tiempo en la palabra. Y cuando nosotros ayunamos, nos privamos de alimento, es porque queremos darle ¿qué? La prioridad al Señor. Es porque como que quiero decir, mira, me quiero privar de esto para poner primero estar en comunión contigo, para que tú seas lo más importante en mi vida. Es una de las cosas en las cuales nosotros sometemos nuestra carne, sometemos nuestra humanidad para Cristo. Por lo cual nosotros debemos entregar todo lo que nos robe el primer lugar de Dios. Esto es difícil. Mire, esto no es fácil. Esto aquí decirlo es muy lindo. Yo estoy seguro que todo el mundo puede venir por aquí y decimos, hermano, como hijos de Dios, debemos entregar todo a Cristo. Puede venir todo el mundo y decirlo, pero si yo digo, venga todo el mundo y muestre aquí cómo ha sido su semana, ahí se complica la cosa. Porque tenemos ya que luchar contra uno de nuestros peores enemigos, nuestra propia carne. Nuestra propia carne. Entonces no basta el poder decir, ¡ay, hay que vivir para Cristo! No basta con eso. Basta con ¿qué? Con que todos los días nos levantemos y tengamos que someter a nuestra carne, humillarla, machucarla para la gloria de Cristo. Es difícil, es una tarea difícil. Probablemente llevas años luchando con un problema en tu vida, probablemente, pero no puedes desistir, no puedes detenerte, tienes que proseguir, tengo que proseguir. No nos podemos rendir, eso es lo que el enemigo quiere, que digamos, no puedo más, esto puede, esto es superior a mí. No puede ser. Entregarse a Cristo es todos los días y ahí vamos de nuevo y comenzamos de nuevo y comenzamos de nuevo. Como una película que vimos Andrea y yo en una ocasión que se llama Free Guy, liberen a Guy. Guy es un chico o una chica, no recuerdo. Un chico y él comenzaba el día, todos los días era una rutina, pero él se estaba rebelando en contra de aquella rutina. Y cuando ocurría algo, o le daban un tiro o algo, volvía a comenzar la rutina. Y volvía a comenzar la rutina. Y no se cansaba. Había uno que le decía, había un amigo de él que le decía, hijo, estate tranquilo, mi niño. Tú levántate todos los días y haz lo mismo que hace. ¿Para qué te metes en problemas? Le decía el otro. Y él, es que hay algo dentro de mí. No puede ser que esto sea lo mismo todos los días. Y todos los días se levantaba y lo intentaba y lo intentaba y lo intentaba. Y esa debe ser la vida nuestra. Todos los días me levanto para vivir el evangelio y lo intento y fallo. Vale, está bien, pero voy de nuevo con ganas. Y vuelvo a caer y voy con ganas. Pero no solo basta con que vamos a levantarnos y vamos allá y que vamos a caer. No solo es eso. Qué difícil es que nosotros estemos haciendo una tarea y la haces mal. Y vuelves y lo haces mal. Es difícil. ¿Alguna vez le ha pasado a usted de que ha estado haciendo algo y lo hace mal y tiene que volver a empezar? Y cuando va por la segunda o tercera vez dice, ¡ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Ay! Y usted dice, ¿pero qué es esto? Pero cuánto se hace más difícil cuando hay alguien que te dice, ¿viste? Te lo dije. ¿Viste? Te lo dije. Ahí tiene. Tú no sirves. Muchacho, desiste, déjame, sale del medio, pero piérdete, no hagas más eso. Mira, vete para otra cosa que tú no sirves. Más difícil, ¿verdad? ¿Qué pasa? El ego se nos va al suelo. Se nos va al suelo la autoestima. Se nos va todo al suelo y usted dice, ¿verdad que no sirvo? Y ya llega el momento en que usted dice, no sirvo para nada. Esta vida no tiene sentido. Y cuando las personas pierden así la trascendencia, que creen que no son importantes, ¿qué es lo que hacen las personas así? Terminan suicidándose. Terminan las personas suicidándose. Pero nosotros no podemos dejar al enemigo que nos esté diciendo, te lo dije, no, está bien, yo fallo, pero en Cristo soy más que vencedor. Yo fallo, pero en Cristo sigo adelante. Prosigo el llamamiento. En Cristo Jesús, no importa que falle, Jesucristo me ama igual. Y aunque falle 300 veces, 301 seguiré. Y seguiré, y seguiré, y seguiré. Por lo cual, todos los días debemos levantarnos diciendo, voy a vivir el evangelio. No importa lo que falle. El Señor es un Dios perdonador.
a un corazón contrito y humillado. ¿Qué dice la palabra? No despreciarás tú, oh Dios. Amén. El Señor no va a despreciar un corazón contrito y humillado. Y si fallas, y si vuelves a fallar, pues prosigue adelante. Que Dios nos dé pasión para seguir viviendo el Evangelio. Que Dios te dé pasión, es mi deseo, para que puedas seguir el Evangelio. No desistas. Si vienen los pensamientos que vengan a tu cabeza, no desistas. Sigue adelante. Que Dios te dé pasión. Pablo no se quedaba quieto. Pablo no se quedó quieto en ningún momento, aunque él dice, ya yo había terminado y aquí lo terminé todo. ¿Qué dice en el verso 25 y 26? Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Se acabó mi tiempo aquí, me quiero ir para España, quiero pasar por Roma, se acabó. ¿Pero qué decía Pablo? No, pero ahora me voy para Jerusalén, ¿a qué? A ministrar para Jerusalén. Y se iba para Jerusalén y dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. La iglesia de Macedonia y la iglesia de Acaya recogieron dinero para los pobres de Jerusalén. Sabían que Jerusalén, la región de Judea, había caído en manos ¿de quién? Del Imperio Romano. Y el Imperio Romano, oye, esos eran peores que los... Bueno, no sé si eran peores o iguales que los sicarios de la agencia tributaria. No perdonaban a saquearte, era un saqueo, no era impuesto, era un saqueo porque era más de lo que podían dar. ¿Y qué pasa? Los judíos, los que habían aceptado al Mesías, porque sabemos que estaban todos los judíos, los descendientes de Israel, y estaban los que no habían aceptado al Mesías, dentro de ellos los fariseos, los saduceos y todos esos seos por ahí para allá. Pero estaban los que habían creído en el Mesías, como los apóstoles, que creían que Jesucristo era el Mesías prometido. A esa gente se le complicaba. El problema no era pagar tanto los impuestos pues nada, se pagan y punto, y ya, y después se vive. Pero qué difícil es cuando los propios de su pueblo lo atacaban, porque el Mesías supuestamente para ellos no había venido, porque Jesús era un farsante. Entonces la iglesia judía estaba pasando momentos difíciles. Y el apóstol Pablo recogió de Macedonia y recogió de Acaya. No era la primera vez que el apóstol Pablo recogía para apoyar a la iglesia, porque él sabía la necesidad. Y Pablo va a ministrar en la iglesia, pero llevaba un apoyo para la iglesia. Pablo estaba de alguna manera un poco preocupado por su viaje a Jerusalén. Estaba preocupado por su viaje a la región de Judea, porque él sabía que las cosas no iban a ser, pan con mantequilla. Las cosas iban a ser difíciles. Pero Pablo, a pesar de todo, estaba dispuesto a ¿qué? Aún con su propia vida, a ir y bendecir a la iglesia. Imagínense. Yo no sé, usted ha escuchado la frase que dice, es mejor no conocer las cosas para no sufrir. A veces es mejor no conocer para ni sufrir. Pero el apóstol Pablo sabía lo que le esperaba. El apóstol Pablo fue un perseguidor de la iglesia cuando era Saulo. Cuando Saulo persiguió a la iglesia, mataba. Dice que la ropa de Esteban fue entregada a Pablo. Por lo cual Pablo sabía lo que se enfrentaba. Pablo sabía la maquinación malvada, maléfica que había en la vida de todos aquellos que no habían recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Todos aquellos que creían que Jesús no era el Mesías. El apóstol Pablo, a pesar de eso, recogía para la iglesia y estaba gozoso de poder ir a ayudar a la iglesia en Jerusalén. Y el apóstol Pablo les decía a ellos, verso 27, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarle de los materiales. Habíamos hablado de los judíos y de los no judíos anteriormente, pero Pablo en medio de esto estaba persiguiendo ¿qué? Una unidad en el cuerpo de Cristo. No se clasifica en que yo soy judío y yo soy el linaje de David.
Hay personas por ahí, ahora se ha puesto muy de moda el judaísmo dentro de nosotros los gentiles. O sea, nosotros no somos judíos, no somos descendientes judíos, por lo cual ni tenemos que circuncidarnos, podemos comer carne de cerdo, así que aproveche y coma secreto de cerdo ibérico al que le guste. Podemos comerlo, pero los judíos no. Y sabíamos que había una guerra entre los judíos y Pablo y Pedro discutieron por causa de estas cosas. Pero Pablo lo que quería era que lograr una unión entre judíos y gentiles. Porque solo tenemos un Dios, solo creemos en el mismo Dios, Jesucristo. Por lo cual Pablo le decía, ustedes deben estar agradecidos de ellos, porque el evangelio llegó a ustedes por la causa de ellos. Por la causa de ellos fue que el evangelio llegó a nosotros. Como dice la canción, Jesús lloró, llegando a Jerusalén, Jesús lloró. Él vino para salvar a los judíos. Él vino para salvar a los judíos. Mas ellos no lo quisieron, ahora Jesús es mío. Mas ellos no lo quisieron, ahora Jesús es mío. Es mío, ahora Jesús es mío. Por lo cual ellos rechazaron a Jesús. Y esos que rechazaban a Jesús no le importaba matar, crucificaron al propio Jesús. ¿Pero qué? Dios tenía un plan y un propósito desde el principio. Dar salvación a todo ser humano. Y Pablo no quería que tuviéramos esta guerra entre judíos y gentiles. Pablo lo que quería es que nos uniéramos en un mismo deseo, que es el deseo de ¿qué? De servir y de adorar a nuestro Señor Jesucristo. Ya sean los gentiles o ya sean los judíos, todos somos salvos por medio de la fe, no por nuestras obras. Ni los judíos podrán hacer obras, ni nosotros podemos hacer obras. Solo salvación por medio de la fe. Así que Pablo logró llevar la unidad al cuerpo, de que se sintieran que unos estaban siendo parte de los otros y que estaban siendo agradecidos. Y probablemente si fuéramos los gentiles los que estuvieron pasando problemas, pues los judíos hubieran apoyado. Los judíos que aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador también hubieran ayudado. Porque nosotros no miramos ni raza, ni religión, ni sexo, ni nada. Solo miramos, ¿tú haces la voluntad de Dios? ¿Tú haces la voluntad de Dios? Porque ahora muchos, ay sí, yo soy cristiano. Bueno, si somos cristianos tenemos que vivir la palabra. Y ya, no hay discusión. ¿Cumples lo que dice la palabra? ¿Cuál es tu sexo? ¿Cuál es tu religión? ¿Cuál es lo que sea? La palabra es el filtro, es el tamiz. Hay que vivir la palabra de Dios. Hay que vivir el evangelio. Por lo cual podemos tener unidad con cualquier hermano de cualquier lugar que haya aceptado a Jesucristo por medio de la fe. Y como Pablo sabía a lo que se enfrentaba, Pablo en el verso 30 les dice, pero os ruego, es como, hermano, les pido oración. Pero Pablo no decía, les pido oración. Fíjese un poco más lo que decía en el verso 30. Dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo. Es como diciendo, por favor, por lo más grande. Mira, por el mismo Señor Jesucristo, yo les pido, por favor, que oren por mí. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. O sea, era una petición encarnecida, era una petición enfática, era una petición como cuando usted tiene una nota, algo importante que usted tiene que hacer y usted coge en la libreta y le pasa un rotulador, le pasa un color, le pasa otro. Mi esposa es especialista en eso y empieza a dibujar y a dibujar. Mis compañeras de trabajo también, usted ve sus libretitas, qué lindas, y todo dibujado, usted sabe por los dibujitos qué cosa es lo más importante. Pues Pablo lo que estaba haciendo era eso, enfatizando, llevando el enfoque a algo, a que por favor ores por mí. Mire, es como la oración cuando le digo, hermano, oren por mí, pues así. A partir de ahora tendré que decirle, pero hermano, ruego por el amor de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu que oren por mí. Pablo sabía a lo que se iba a enfrentar. Y muchas veces nosotros sabemos a las cosas que nos vamos a enfrentar. Yo digo, para mí mismo, como pastor,
como siervo de Dios, yo necesito de verdad la oración enfática de cada uno de ustedes. Mira, que me adopten, que me acojan como un hijo y oren, porque el enemigo anda como león rugiente. El enemigo, todo aquel, no yo, usted. Si usted ahora dice, yo quiero, Señor, consagrar mi vida a ti, yo quiero hacer tu voluntad en todo, usted no sabe lo que usted está diciendo. Usted se está buscando pleito con todo el mundo. Porque cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, va a haber todo tipo de oposición a nuestra vida. Es una lucha, es una guerra lo que se desata. Y el apóstol Pablo sabía a lo que se iba a enfrentar. Voy a leer solo Hechos 21, es lo único que voy a leer, pero si usted quiere leer más, puede leer en los capítulos hechos del libro de los Hechos, desde el 21 hasta el 28, verá todo lo que pasó Pablo en Roma. Cuando logró finalmente ir, verán todo lo que pasó, por lo cual Pablo sabía a lo que él se iba a enfrentar. Hechos 21, 18 al 31, nos dice: y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban allí reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado les contó una por una de las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. O sea, Pablo enseñaba un evangelio a los gentiles que no tenía nada que ver ya con aquel evangelio. Bueno, no era el evangelio en aquel momento, con lo que habían vivido los padres, con lo que había vivido el pueblo de Israel a través del desierto, que había que ofrendar, que había que parar, se paraban en las sinagogas, sabemos de los fariseos, con sus vestiduras blancas, que trataban de hacer las cosas más por los hombres, que guardaban el sábado, que hacían sus rituales. Pues el apóstol Pablo le dice: pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos. Pues ya Pablo enseñaba que no había que guardar, sino entregar su vida en sacrificio vivo a Cristo por medio de la fe. Ya eso contrarrestaba todo. Pero apostatar de Moisés, diciéndole que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre vosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinando: no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban por cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley. Y este lugar, y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrestaron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas.
aquí vemos lo que estaba pasando Pablo en Jerusalén, ¿no? Con los judíos. Lo que estaba pasando Pablo con los judíos. Cuando lo vieron dijeron, pero este es el que está enseñando lo contrario, que no hay que circuncidarse, que no hay que vivir bajo la ley de Moisés. ¿Qué dice? Le mandamos cartas a los que creyeron. A los que creyeron que no hicieran nada de esto, sino que solamente se abstuvieran de sangre, de animales ahogados y de fornicación. Por lo cual, Pablo sabía todo lo que iba a enfrentar y la oposición que iba a enfrentar de los propios judíos. A Pablo no le importaban los impuestos de Roma. Pablo llevaba dinero de las iglesias de Grecia para poder apoyar económicamente a sus hermanos. Pero Pablo sabía la oposición que había entre los mismos judíos que se pedían la cabeza, que no querían vivir todavía a fecha de hoy. Los judíos no quieren vivir, están esperando al Mesías. Y cada 2 por 3 seguro verán una noticia por internet que se levantó un rabino y que este es el Mesías. ¿No he escuchado algo de eso por el internet? Pues seguro, si no lo he escuchado, en algún momento lo escuchará, porque cada X meses sale un rabino y que ese es el Mesías. El Mesías vino y habitó entre nosotros. ¿Y qué? Nos llamó a vivir el Evangelio. Por lo cual, vivamos nosotros el Evangelio. Cualquiera que sea nuestro hermano, vamos a ayudar a nuestros hermanos en la necesidad. Ayudemos al que tiene necesidad. Ese es uno de los motivos de nuestras razones en la iglesia. Ayudamos al que tiene necesidad. Si sabemos de alguien que tiene necesidad, pues hablamos, intentamos ayudar a ese hermano como hicieron los gentiles con los judíos. Así que vivamos el Evangelio cada uno de nuestros días en esta vida. Que Dios te bendiga.